Podríamos poner en círculo. Muy bien, ¿cómo estuvo la discusión en los grupos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Puntos comunes? ¿Cómo? Plenamente identificadas. ¿Sí? Las casadas. Sí. Sí, bueno, además el público que tenemos es muy femenino. Muy bien, así que vamos a comenzar entonces con el grupo número 1. ¿Ya? Leen el texto, ¿ya? Y después nos comentan las conclusiones que pudieron llegar, si están de acuerdo o no con cómo se representó la dramatización. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, desde el 33 al 38. ¿Escuchamos? Por favor, gracias. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignora. Muy bien. Fuertes declaraciones de nuestro amigo Pablo. Bien, entonces pueden compartirnos ahora su... Pero nosotros no estamos de acuerdo con este texto porque está muy fuera de contexto en la actualidad. Si bien todavía queda iglesias en las que se da esa situación, nosotros tres no concordamos con eso y gracias a Dios no vemos esa realidad en nuestras propias iglesias. Y ya que nosotros creemos eso también porque Dios no hace excepción de personas. Ahí entra el tema de lo que es el sacerdocio universal, que todos tenemos derecho a leer la Biblia, a interpretarla, y una predicación también es interpretarla, entonces no le hay el sentido como yo la mujer, no. Y bueno, en Génesis también Dios dice que creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. A pesar de que dice hombre primero, lo dice, no le da como un rol secundario a la mujer. Y lo otro el otro versículo que tenemos, que es parecido, 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces en realidad no vemos esta diferencia entre los dos. ¿Y qué podríamos decirle entonces a aquellos que tal vez toman estos textos para tal vez relegar a la mujer a actividades más domésticas dentro de la iglesia? Están forzando el texto, están dándole, va con un consejo a priori, entonces no están como niños y niñas en el texto, sino están de una perspectiva cultural. Entonces, traen una cultura, aplican la cultura y toman el texto. No traen la Biblia, ¿cierto? Apliquen la Biblia para que esta cultura sea afectada, sino su cultura afecta. Pero tal vez podrían decirnos que acá también Pablo aplica cultura en su escrito. Claro, entonces tendríamos que enseñarles que hacer una hipótesis que Cristo vino hoy, en este tiempo. ¿Qué hay Cristo en este tiempo? ¿Y cómo estaría Cristo en este tiempo? Entonces él obviamente resultaría con nosotros y él se tomaría del sistema, de la cultura que estamos viendo. Pero él no vino a culturizar, sino él tomó parte de la cultura para poder llegar al mensaje. Y eso haría Cristo hoy. Muy bien. Sobre este texto me gustaría hacer un aporte
exegético, que es algo súper importante que podemos revisar. Ahora por en el mismo texto, porque acá hay un juego ¿Dónde? en el mismo que estamos trabajando. Primero 14, 20, 32. Primero 14 al 32. Esto mismo lo enseñó el gran Pablo. Primero 14 al 32. Porque acá hay un juego que es súper complejo y que ustedes lo van a ver. Primero 14. ¿De qué está hablando Pablo? Mire, en el 26. Primero 14, 26. Primero 14, 26. Veamos de qué está hablando Pablo. Pablo está hablando de, bueno, entonces hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla lengua extraña, que sean 2 o 3, 2 o lo más 3, y por turno, que uno interprete. Si no hay intérprete que haya en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, ¿está leyendo? ¿Está hablando de qué cosa? Está hablando del orden de la liturgia. En la liturgia, ¿cierto? Eso está hablando. Vamos al 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Atento bien, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vamos al 36. Pues Dios no es de confusión, sino de paz. El 36. ¿Acaso salió de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien lo ignora, que lo ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, hay una coherencia entre el 33, pues Dios no es de confusión, sino de paz, y el 34, y el 36, que dice, si alguno se cree profeta o espiritual, el Pablo está diciendo eso, porque anteriormente había dicho que los profetas y los espirituales hablaban en cualquier momento en la liturgia sin orden. Entonces, ¿cuál es la conclusión que daban algunos maestros de la Biblia? Que ese es justamente ese texto agregado, que es el 33b, que es, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les está permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este apartado no tiene absoluta relación con lo que está hablando Pablo, ni con lo que Pablo va a decir después. Entonces, muchos maestros decían, o sea, esto, si ustedes se fijan bien, no tiene relación con lo anterior ni con lo que viene. Porque si sacamos ese, si eliminamos, hagamos ese ejercicio violento de eliminar 4 versículos de la Biblia. Si eliminamos esos versículos de la Biblia, la coherencia que queda entre Dios no es Dios de confusión sino de paz y el 36 es perfecto. Es perfecto. Porque está diciendo, si alguno se cree profeta o espiritual, bueno, hay que hacer las cosas en orden. Si para todos los espirituales que andan hablando en lenguas cuando quieren, bueno, hagamos las cosas en orden. El problema grave para nosotros es que dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Y qué es lo que acaba de decir antes? Que la mujer tiene que caer en la congregación. Eso no lo digo. Entonces, el problema es que nosotros cuando hoy leemos el texto, vemos que Pablo está diciendo, lo que os escribo es mandamiento del Señor. ¿Qué nos acaba de escribir? Que la mujer tiene que caer en la congregación. Pero eso no es lo que acaba de decir Pablo. Lo que acaba de decir Pablo es que debe hacerse todo decentemente y en orden. Lo que estaba diciendo antes. Entonces, le invito a que veamos que la Biblia se construyó, como todos ustedes, la Biblia no bajó del cielo, por supuesto, fue un texto que se escribió. Y en tanto que tal, tiene legados, tiene insertos. Entonces yo le invito a que sepamos que ese texto, justamente tan polémico que trabajó el grupo 1, no tiene coherencia ni con lo de antes ni con lo de después. Entonces es un texto que algunos teólogos llaman que fue un injerto de una tradición. Y dijimos, bueno, tenemos que meter esta idea en alguna parte. ¿Dónde la metemos? Bueno, acá. Y el último dato, para terminar esta intervención más o menos larga. El juego, aclaramos que la Biblia puede ser muy entretenida. Y también terrible alguna cosa. Miremos solo el 33. Solo el 33. El 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el 33 no se corta en eso, sino que dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces el 33 tiene dos partes. El 33 dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Perfecto, ahí estamos bien porque es coherente con todo lo que dijo después. Pero el 33 también tiene la parte
donde dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caían en las congregaciones. Es decir, cuando la Biblia se dividió en versículos, esa misma idea la dejaron en el mismo versículo. Para no cortar, para creer, para que nos haga creer que son parte de los mismos relatos. Porque estando en el mismo versículo vamos a decir, bueno, sí, se escribió justo, se escribió coherente, no se injertó, no se metió después. Entonces, eso, este texto es muy interesante, porque hay un injerto de la tradición, porque no es coherente, ni con lo de antes ni con lo de después. Entonces, bueno, es como un aporte como para tener claridad sobre cómo nace esto. En alguna Biblia textual está, digamos, ¿has leído alguna Biblia textual? Sí, yo también revisé lo mismo. Este texto, algunos decían que estaba en los manuscritos, porque la NBI, por ejemplo, algunos critican la NBI porque está basado en los manuscritos más antiguos. O sea, hay cosas que aparecen en la Reina Valera 60, 95, cualquier otra, pero que están que no están en la NBI, porque la NBI está basada en los manuscritos más antiguos. Y este texto está en los manuscritos más antiguos. Francisco la Cueva es una Biblia textual, ¿cierto? Habría que... La Reina Valera textual. Sí, y bueno, y ahí habría que revisar la paternidad paulina de ciertos capítulos de Corintios, pero eso ya es otro tema. Pero lo importante es dar eso, que si ustedes leen con coherencia, esto no tiene ningún sentido en el contexto que Pablo está hablando de hacer las cosas bien. En el libro de Corintios sabemos que es una carta que escribió directamente a las iglesias, ¿no? Porque sabía el desorden de las cosas que estaban pasando en las iglesias. Y hay leyendo el libro de Pablo, hay varias partes que él dice, así como él manda a las iglesias, pero no es una ordenanza, sino que él pensaba que así debería ser. Aquel que quiera lo toma, si no lo deja, es personal. Pero es como un consejo que él da a las iglesias, ¿no? Pero ya es personal el que lo toma o no lo toma. Es opcional, digamos, la decisión. Ahora, con respecto a esto, hay unas partes que Pablo dice algunas cosas y dice, digo yo, no el Señor. O sea, que él está hablando como humano, ¿no? Claro, porque él era una persona igual que nosotros, pero él sí tenía el espíritu. Sí, lo que hace difícil este texto es que el peso del argumento que el mismo texto quiere como asignarse, que quiere decir como dice la ley, como se practica en todas las comunidades, como que el texto necesita validarse como por todas partes, y a cada rato nos trata de recordar de que es muy importante lo que va a decir. Claro, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Acá no está diciendo que Pablo le está hablando, está diciendo lo que yo escribo, que no es lo de la mujer, sino que hágase todo el orden. Eso es mandamiento del Señor. Pero si nosotros lo leemos cualquiera, vamos a ver que, bueno, sí, porque es mandamiento del Señor que la mujer se cae. Las personas que insertaron eso querían validar mucho eso, de que las mujeres se callaran en las congregaciones. Hay toda una intención. Bueno, la intención tampoco es destruir el texto bíblico, sino que igual poder aclarar ciertos puntos y gracias a María. ¿Alguien más quisiera aportar entonces lo que nos mencionamos? La pregunta, María, porque ¿cómo aplicamos esto en la iglesia que se retira? Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal. Yo fui a una iglesia en el verano en el sur, que era pentecostal, como una antigua. Y era súper machista, así. La esposa del pastor tenía un día con las mujeres, pero ella no predicaba. Y ni te cuento cómo era en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo le hago entender a esa gente que a lo mejor tiene otra forma de vida, han vivido cosas diferentes, otro contexto? ¿Cómo le explico que ese texto tiene otra intención? La segunda parte. Sí, pues después del break tenemos también, vamos a entrar al conflicto. Ahí está también depende del sentimiento de uno, porque si uno tiene un conocimiento, si uno tiene certeza y ojo ciego, uno confía en el Señor, uno se somete. Y bueno, y si dice esto, ¿por qué tengo que ir en contra? Yo confío en el Señor, bueno, lo hago. Si el Señor me dice, bueno, ahí vamos a hablar después relacionado a los matrimonios, que yo también tenía alguna duda en eso, no duda, sino que estaba confundida. Pero ya a medida que uno va estudiando y todo, y el Señor le va dando más claridad. Pero todo está en uno, realmente todo está en uno. Si uno quiere ser sometida, pues tiene que ser sometida. Bueno, si yo confío en el Señor, confío en el Señor y sé que, y si Él lo manda, lo manda. Y si mi esposo, tengo que hacer caso a mi esposo, le hago caso a mi esposo, pero hay límites.
persona, como ser humano, Sí. como respeto. Bueno, y ahí lo que comentaba también, ¿cuál es tu nombre? Karina. Karina, lo que comentaba Karina, lo que sea también en las congregaciones, un poco lo que ustedes también nos compartieron, o sea, de cómo se toma el texto bíblico, también desde las costumbres, desde dónde también estoy leyendo y cómo tal vez me tomo de ciertas frases para poder justificar textos que previamente me estaban diciendo que la mujer tiene que callar de la congregación y que esto es mandato del Señor. Pero bueno, después de ahí vamos a entrar al conflicto. Como también el mismo Pablo ahora va a estar en la otra esquina, en la otra vereda. Vamos con el número 2. Muchas gracias al grupo número 1. Se van a quedar juntitos porque van a trabajar por los otros textos también ustedes mismos. ¿Ya? Vamos con el grupo número 2, Efesios 5, 21 y 24. Damos lectura entonces a los dos textos. Efesios 5, 21 y 24, dice así: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas les estén a sus maridos en todo. Muy bien. Vamos a Colosenses ahora. Capítulo 3. Sí, Colosenses capítulo 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Muy bien, entonces tenemos esos dos textos. Ahora, Referente como al sketch que vimos, que era que a la hermana le pegaban en su casa y el pastor decía que ella tenía que estar a favor de la familia y mantenerla y todo eso. Escucha, nosotros cumplimos como 4 ideas. Que por ejemplo en Efesios 5:1, Efesios 5:1, ahí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya, que eso es como lo que nos abre este texto, que unos a otros en el temor de Dios. Entonces, como Dios es justo y nos ama, quiere cosas buenas para nosotros. Pues entonces, en ese contexto, no aplica el someterse en todo al marido. También dijimos que parece que hablase a los maridos o a los matrimonios que son cristianos. Porque, por ejemplo, la hermana nos contaba de su experiencia que tuvo como algunos problemas y su marido no era cristiano, entonces ella no se podía someter en todo lo que él le dijera, porque a veces no tenía consideración de amor por ella. O, por ejemplo, yo a mí me decía, no sé si mi marido es drogadicto y él me dice que vamos a fumar, yo no voy a ir, porque eso no me hace bien. Ya, entonces que parece que habla de esposos cristianos y que en amor. Y otra cosa que la Biblia, como habíamos dicho harto aquí, que la Biblia, como el centro es que es una palabra que nos invita a actuar. Entonces, por ejemplo, como no aferrarse a estas palabras, someterse en todo, porque como que se obvia, por ejemplo, que la hermana está recibiendo golpes en la casa, porque hay que leer la Biblia, pero la hermana está con moretón. O sea, lo que quiere decir es que distintas mujeres, en especial las casadas, ¿no? Y las que están pasando por maltrato, tienen una manera de entender mal, porque lo entienden mal las escrituras. De hecho, como el ejemplo que dio Pablo de que el pastor dice, no podemos, que ella tiene que estar con la familia, en las buenas y en las malas. Bueno, eso es verdad, o sea, en cierta forma, de que uno puede estar en las buenas y en las malas, pero no estamos sujetos a inmundicia. O sea, significa de que el Señor nos mandó para que vivamos en paz, en armonía. Y es un trabajo que en el capítulo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
O sea que nosotros tenemos que confiar en nuestro esposo, pero también hay otro versículo que dice que el esposo no sea áspera con la esposa. Áspera significa de que igual el Señor a ambos le ama, a tanto a la esposa como al esposo, que el esposo también tiene que ser cariñoso, tiene que tener una forma agradable de hablar a su esposa, sobre todo porque también el Señor nos conoce como mujeres como somos, ¿no? Entonces hay un trabajo mutuo, por eso nosotros llegamos a la conclusión que este texto va relacionado directamente a los matrimonios cristianos, porque también en Corintios habla sobre los matrimonios inconversos, algunos que son cristianos, otros creyentes y otros no creyentes. Pero en este caso está hablando, para mí, está hablando a los matrimonios cristianos. Porque a veces también nosotros dentro de la iglesia, por más cristianos que seamos, hay esposos que se ponen machistas y también distorsionan las cosas y creen que porque son cristianos, o sea, son hombres, ya yo soy aquí, yo soy la cabeza del hogar, porque mi esposa me lo decía a veces por talla, pero le digo, no me confundas las cosas. Tú sí, tú eres cabeza del hogar y yo tengo que respetarte, pero eso no significa que tú tienes que pasarme a llevar. Nosotros dos somos una sola persona. Y para eso, por eso el Señor también hizo a la mujer, ¿no? Para compañía, tenemos que ser una ayuda idónea, la ayuda al esposo. Eso no significa porque quizás la esposa tiene la razón todo lo demás, pero para eso estamos también para hablarlo, para conversar. No para que él haga lo que él se le venga en gana y porque es la cabeza del hogar, yo soy el hombre aquí y yo mando, ¿no? Porque ahí está distorsionando la palabra, ¿no? Sí, tal vez no hay que, no sé, tal vez no hay que ponerse el velo de que tal vez es solo para los cristianos y como que los cristianos no pasan situaciones de violencia, que parece que el marido o el esposo que es cristiano no maltrata a su mujer. Ya, tal vez también hay que ponerse en esa situación de que si hay mujeres que sus esposos están en el púlpito, pero en la casa sí son violentadas, y se ve muchas veces este texto de que dice, hay que someterse, hay que tener de la sopita lista en la casa porque tiene que someterse, así como la iglesia se somete a Cristo, la esposa sométase a... Pero hay una mala lectura ahí. ¿Ya? Nunca dice ahí que la mujer tiene que someterse al marido. Hay una muy mala lectura. Siempre dice que la mujer debe sujetarse. La sujeción es muy diferente al sometimiento. Cuando habla de sometimiento, está hablando que ambos. Y ahí hay un punto de la coma aparte. Terminamos el tema. Ahora pasamos a la sujeción. O sea, es muy separado, es muy diferente sujeción con sometimiento. O sea, entonces la sujeción tiene que ver con un acto de voluntad, de que yo te amo, quiero estar juntos. Y la palabra, por ejemplo, que se usa mucho para mujeres como la compañía, también me parece extraño porque es como que es la carne y el arroz. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado cómo leemos, cómo interpretamos, para que no produzcamos estos tremendos roces. Pero incluso desde la misma sujeción es complicado esto, porque son las mujeres se sujetan, aunque sea por amor, aunque sea, bueno, aunque la sujeción por el argumento que sea, siempre es femenino. Entonces, claro, se sujeta al hombre por amor voluntariamente, no sometimiento, ya, sigamos al argumento, voluntariamente por amor, claro, pero es femenina esa sujeción siempre. Eso me parece muy problemático, que son las mujeres las que se sujetan. Nosotros después del break vamos a ver que Pablo mismo nos ayuda a salir de este embrollo en el que Pablo nos mete. O sea, Pablo nos mete en un embrollo y Pablo nos ayuda incluso también contra sí mismo para salir de ese embrollo. Y eso vamos a verlo. Sí, claro, y ahí está como también hacemos esa lectura, como esas personas hacen. Es importante eso. Bueno, yo tengo un tema de sujeción, pero no como de si te obedezco, no, lo tengo así. No es mi concepción de esa forma. Yo pienso que ambos tienen los mismos derechos, los mismos deberes, ¿entiendes? Pero en cuanto al deber del hombre es amar, proteger, entregar, ¿entiendes? Al máximo para que se produzca esa relación, ¿entiendes? Pero no como compañía.
Sí. Perdón, no sé si tengo una duda con respecto al 22, o sea, no lo entiendo porque dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos. ¿Qué significa propios maridos? Ah, tu marido. No. Porque podría haber dicho, las casadas están sujetas a su esposo, ¿cierto? Pero es como, ese propio como que me llama la atención, ¿por qué propios? Es como diga, hoy tú tienes tu propio marido. Obvio si tengo uno solo. No sé, me llama la atención ese propio. Claro, que ya se está hablando de antes ya en plural. Esposas a sus Claro, esposos. claro, claro. No sé, claro, y A gramática. su propio, es como decir que cada mujer esté con su marido. Eso, Lo que pasa es que le Cada están mujer dando a un auditorio grande. Claro, eso. Donde ellos son mujeres. Y cada mujer está con el suyo. Sométase a su Claro, marido. pero no que uno tiene. Claro, no tengo Claro. pero claro, ahí me claro, no profundidad eso. Ujú. Muy bien, muchas gracias al grupo número 2. Vamos con el número 3, 1 Corintios, del 7 al 10. Perdón, 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 7 al 10. Novelas. Sujetadas. Yo me sometí. 1 Corintios 11, entonces, desde el versículo 7 al 10. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Acá se nos sale. Está muy lindo, me gustó. Muy bien. ¿Podrían compartirme entonces? El hermano dijo algo muy interesante y me parece. Bueno, que este texto es como está muy manoseado, yo lo he escuchado muchas veces, sobre todo en la iglesia más fundamentalista, y se lee hasta ahí, hasta justo donde hicimos ahora el corte. En cambio, si nosotros leemos el versículo que sigue, dice una cosa más interesante aún, es mucho más interesante. Pero, ¿usted lo puede leer? El 11 dice, pero en el Señor, ni al varón en sí la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahí es hermoso el texto, agregándole ese versículo que es casi olvidado cuando se hacen las lecturas para defender esta relación de patriarcal, porque acá dice, bueno, sin embargo en el Señor, sí, le está diciendo claramente a las personas de esa comunidad que, oye, nosotros ya no tenemos esta relación de autoridad y dependencia, sino que somos todos uno ante el Señor, que todos procedemos de Él. Entonces, ahí podemos ver que hay una libertad y una igualdad de derechos del uno al otro y un compromiso también mutuo. Ese texto es súper bonito. Y también había el último versículo de ese pasaje, también dice otra clave más respecto al mismo texto. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así es simple. Así es simple. Como que Pablo usa un juego como súper vivaz en decir, sí, esto es así, 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 como toda su cultura. Y después le dice, pero en el Señor, dice, y al final le dice, bueno, esto finalmente son costumbres, así. No usa aquí como que es el mandamiento como se usaba en el texto del primer grupo, donde se le coloca palabras a Pablo en su boca. Acá no, acá Pablo dice llanamente dice esto es costumbre, ¿no? Pero estos textos, por ejemplo, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Qué aplicación tal vez se le da en ciertas situaciones? Tal vez no tan solo de iglesia, sino que dándolo tal vez en otro contexto. Pero también, ¿qué otra repercusiones puede tener este texto? En cuanto a la familia.
lo que sea. ¿Sí? Bueno, yo tuve muchos problemas con todo esto, porque en la iglesia sobre todo, porque, bueno, hasta con mi esposo también tuve problemas al principio, porque le habían enseñado de esa manera, ¿no? Que el hombre es el que enseña, el que decide, el que toma todo, y la mujer le quiere someterse por obligación, porque así lo dicen los textos. Entonces, y para mí fue revolucionario cuando leí que en Jesús ya no había hombre, ¿no es cierto?, ni mujer, ni esclavo, libre, todos somos iguales. Y también cuando leí esta parte de que el Espíritu reparte los dones a quien Él le place, ¿no? Entonces dije yo, bueno, si es así, no hay ninguna parte que me diga, bueno, estos son exclusivos para hombre y estos son para mujer. Y ahí revolucionó mi mente y dije, todos somos iguales. ¿Ah? Todos somos idénticamente iguales y yo puedo tener el don de la enseñanza y puedo enseñar en la iglesia, sea hombre, varón, niño, niña, quien sea. Si Dios así lo quiso, así debe ser, como dice la Escritura. Sí, como para complementarnos, como que Karina, por ejemplo, es un súper buen ejercicio que es lo que vamos a mostrar después, en el fondo. Karina partió comentando desde Génesis, de que hombre y mujer fueron creados iguales por Dios, teniendo las mismas condiciones. Pero Pablo sigue diciendo, o sea, Pablo, no olvidemos que Pablo sí acá aparece claramente hay una sujeción de la mujer hacia el hombre, claramente, por más allá de que nosotros digamos, pero después Pablo dice otra cosa, pero lo anterior ya lo dijo. O sea, Pablo dijo que la mujer procede del hombre, por ende le debe sujeción, aunque después diga que ambos provienen de Dios. Se entiende que su primer argumento es como la cultura general, porque después la bajada y dice, sin embargo, en Cristo. Claro, pero ese texto está. O sea, queramos o no, cultural o no, está. Entonces, lo importante es que Pablo mismo tiene argumentos, y la misma Biblia tiene argumentos para lo uno y para lo otro, para defender la desigualdad y para defender la justicia. Y eso es muy importante. Y eso es como el juego de la Biblia, finalmente. Es como, ¿qué decisión tomamos? Porque hay un conflicto. Hay un conflicto. ¿Y qué hacemos con ese conflicto? Y eso es. Pero cuando hablamos de Dios, Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Sí. Entonces, es como, por decir, yo como mujer podría decir que tengo problemas. Y dentro de la iglesia, independiente del pastor, porque a veces el pastor, uno, no le quiero contar mis cosas porque me da vergüenza. Pero, como mujer, ¿qué sería lo mejor? Si yo tengo dentro de la iglesia un hermano, que aparte de ser un hermano es un amigo, ¿yo le puedo pedir consejo a ese hermano, a ese amigo, varón, digo yo, siendo que es varón? ¿O le daré yo pedir un consejo a una de mis hermanas que ella es casada, tiene experiencia, me puede, como mujer, ¿no? Entonces, si yo pido un consejo a un varón, a un amigo, quizás algunas hermanas no vean mal. Entonces ahí también estamos como contradiciendo algunas cosas, pues si el Señor dice que la mujer puede enseñar a la iglesia, hombres y mujeres, es verdad, enseñarnos, todos podemos enseñar, dirigir las cosas. ¿Podemos todos dirigir? ¿Hombres y mujeres podemos dirigir? ¿O Dios hizo un orden con respecto a eso? Bueno, El conflicto. claro, el conflicto, no está para la segunda parte, Falta la respuesta. Todos podemos decir. y de que finalmente hay que posicionarse de un lugar. Tenemos la presencia. Todos podemos, pero debemos. Yo creo que tiene que ver también un poco con eso del sometimiento. Yo lo comparo con el sometimiento de Jesucristo. En el sentido de que siendo Dios, ¿no es cierto?, teniendo todo el poder, digamos así, para hacer una cosa, hacer otra, porque podría haber dicho, ¿y tengo que subirme a la cruz para morir, ¿no es cierto? Pasar por todo este sufrimiento para qué. Entonces, yo lo veo así, cuando es por el bien común, digamos. Lo vi así dentro de mi iglesia, por eso me empecé a llevar bien con los demás.
yo tenía la respuesta porque las encontré en la escritura. Pero, como dijo Pablo en una parte, si está en mí, me voy a llevar bien con todos. O sea, por el bien común, uno se somete de repente a ciertas cosas que incluso están en contra de lo que uno piensa. Lo digo personalmente, porque eso me sucedió a mí una vez que un hermano, me sentí muy ofendida cuando un hermano dijo que una mujer no puede entender doctrina. Entonces, por esa razón no puede enseñar. Por favor, eso me dijo y me lo dijo en mi cara. Claro. Y frente a muchas personas, o sea, más encima fue así como bien grande el rollo, así como. Hay que ver desde hay que dónde. bajar esta Hay que niñita. ver desde el principio, desde dónde. Claro, hay que bajar esta niñita, ¿no? Esta es bueno, en ese tiempo era jovencita. Yo, una cosa que he escuchado de los hermanos, de algunos hermanos míos que dicen que también distorsionan, bueno, pero cada cual entiende la escritura de distintas formas. Dicen, no, Dios está conmigo, yo puedo hacer, o sea, se sienten libres, el hecho de que sienten a Dios en su corazón, puedo hacer todo lo que yo quiera. Pero no es así, porque también tenemos que sujetarnos al Señor. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero me dejo llevar por mi idea, pero también el Señor nos enseña que tenemos que ser sometidos a Él. O sea, Él es un Dios de orden, si manda alguna cosa, yo tengo que hacer lo que Él me manda, no lo que yo quiero, porque si así fuera fácil, pues si yo quiero hacer, escucha, yo me separo, hago muchas cosas y vivo la vida loca y vivo mi vida con miedo. Entonces, puedo hacer muchas cosas, pero también nosotros nos sujetamos al Señor. No podemos hacer lo que queramos. Tenemos que estudiar bien y sobre todo, lo principal, creo yo, es verdad, el hermano puede decirnos cosas, pero ese hermano puede estar equivocado. Él no es perfecto. Pero para eso, hasta en eso tenemos que pedir ayuda al Señor, que Él sea el que nos dé el entendimiento. No dejar tampoco decir, no, hermano, usted tiene que hacer esto, venga para acá y ve ese pecho y no sé qué más. No, o sea, Él puede decir eso, pero yo todo tengo que llevar a la oración, que sea el Señor el que ponga en mi corazón esas cosas, ¿no? Bien. Sí. Bueno, muchas gracias, número 3. Bueno, ya en la segunda parte vamos a hablar un poco del conflicto y de que finalmente que hay que tomar una decisión ante dos posturas que nos va a mostrar el mismo Pablo, tal vez, o tal vez otro autor del libro. Bien, vamos a hablar, ya, muy bien, y volvemos en la vuelta comercial. Era largo, pero creo que se entendía hacia dónde íbamos. Si no se entendía, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, justamente, lo importante es que ahora el mismo Pablo que antes del break decía algunas cosas, ahora también dice otras cosas que pueden tener otra interpretación. Vamos a partir desde el otro lado. ¿Me lo tuve? No. Mi grupo 3. ¿Qué nos pueden contar sobre qué Pablo, en estos 3 textos que se le entregaron, haciendo un resumen lo más sintético posible, qué ideas aparecen? ¿Qué ideas aparecen en estos? ¿Quién quiere hacer? Bueno, que o sea, de todos modos se contradicen con los textos anteriores. Y acá nos muestra precisamente el tema de la igualdad. O sea, y las claves sí. Aquí ya no importa ser hombre, mujer, líder, nada, sino que todos somos iguales ante Dios. Entonces, Sí, vamos a, que cometimos un error tremendo, pero ahora sí. ¿Tu nombre nos puede decir cuál es tu nombre? Sabrina. Perteneces a la Alianza Cristiana Nacional. Iglesia Cristiana, así que ya eres la alumna nueva de esta sesión. Bien, bueno, justamente es eso. Es Pablo hablando de que ya no importa ninguna condición.
ni de edad, ni de género, ni de clase. Sino todos somos uno en Cristo. Genial, muy bien. ¿Grupo 2 que nos puede compartir respecto a los textos que se le entregaron? Como lo mismo que ella, pero creo que podemos destacar que habla como, no sé, siempre decimos que la Biblia es como la guía para la vida y todo, entonces habla como en el ámbito personal, marital y todo eso, en el ámbito eclesial, del trabajo en la iglesia y en otros lugares, y también así como ya la vida como que somos iguales en esos tres sentidos. Por ejemplo, en lo primero, ponerse de acuerdo para dejarse el uno del otro, eso. Lo otro es que todos trabajen, o sea, menciona a las mujeres que trabajan en la obra y dice, bueno, entonces, como tengan en buena estima a todos ellos, pero tengan cuidado con los que causan problemas. Entonces, un hombre que causa divisiones puede ser como, tiene que ser como más rechazado que una mujer que está trabajando. Entonces, como que ahí se equilibra. Ahí menciona ahí. Porque dice que tengan cuidado con lo que hacen divisiones, ¿no? Desde la iglesia, porque esto están, ¿qué dice? Bueno, de partida, Pablo está nombrando a varias mujeres, diáconas, que ahí habla de una diácona y de las colaboradoras también que han sido, ¿no? El trabajo del Señor. Y bueno, de partida aquí se contradice porque lo estábamos leyendo delante de que las mujeres caen en las congregaciones. Pero para eso habría que estudiarlo bien ese contexto, o sea, a quién fue escrito y para quiénes fueron dirigidas y por qué. Porque también sabemos que, como comentábamos con mi hermana, que en ese tiempo como que la mujer era hablaba muy fuerte, era como típica que va de repente a la iglesia cuando se llena y no faltan las que se ponen a cuchichear y se ríen y hacen desorden y todas esas cosas. Pues hay que ver en qué contexto también lo habló Pablo. Claro, o sea que nosotros partimos de la idea de que el texto bíblico está a la disposición de todos, con estudios de contexto, por ejemplo, gente que ha estudiado contexto bíblico, bueno, gente que ha estudiado en un seminario, en un instituto, y gente que no, porque el texto bíblico es un texto para todo el pueblo de Dios, es sacerdocio universal, los niños. Entonces, claro, si entramos a explicar, y esa es nuestra propuesta como observatorio, si entramos a explicar, o sea, requeriríamos saber los contextos específicos de todos los textos. Y eso es muy complejo saber los contextos de todos los textos. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, es evidente que el texto presenta problemas. El texto bíblico es una cosa que queremos presentar hoy día. Bueno, hay conflictos. O sea, la mujer que hay en la congregación, ok, pero aquí hay mujeres maestras que enseñan. Eso es algo que uno podría decir, a ver, al tiro, ¿qué está pasando? Pablo en un momento dice otra cosa y después felicita a todos sus colaboradores que le han salvado la vida. Entonces, claro, una cosa es saber el contexto, pero nosotros no estamos metiendo acá en estudios bíblicos con contexto, sino que es la Biblia, su clase y nosotros. Y frente a eso, solo tenemos evidente el contexto. Entonces, algo tenemos que hacer con el conflicto. Sí. Hay algo que quiero agregar, que es el tema que se habla acá, que es el de la sexualidad. Y que cuando habla de que, o sea, finalmente hay que ponerse de acuerdo para tomar decisiones al respecto. Que considero que es sumamente importante porque siempre tradicionalmente, históricamente, la mujer siempre ha estado como sometida por el deseo del hombre y que finalmente tiene que estar dispuesta para el hombre. Y acá le da una validez, sí, a lo que deciden ambos. O sea, no es un asunto de que cuando yo decido, en el caso del hombre, cuando yo decido quiero tener relaciones y mi mujer tiene que estar dispuesta, sino que vale lo que ambos quieren. Para tener relaciones y para no tener relaciones. Y el contexto de tener relaciones sexuales y no tenerlas, y la disposición que tanto el hombre como la mujer tengan, se suele citar, y yo se lo escuchaba, en Génesis 3:16, cuando se habla del protoevangelio. Claro, uno de los testigos de la mujer por haber hecho caso, por haber obedecido el segundo relato de Génesis, multiplicaré de esta manera los dolores en tus preñezas, bueno, esta versión 60 creo, con dolor dar a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, en el mismo contexto del Génesis,
el deseo de la mujer será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero, venimos a Pablo después, eso queremos mostrar. Un texto en un momento dice otra cosa y podemos decir, ah bueno, sí, él se enseñoreará de ti, tiene ese derecho. El deseo de la mujer será para el marido. Pero, vamos acá, y acá está diciendo, el marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Después no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Entonces, ese enseñoramiento, esa autoridad, bueno, acá Pablo mismo está diciendo que si bien hay antes decía de la autoridad, de la supresión, que ahora está diciendo, no, eso tiene que ser, y es bonito porque dice mutuo consentimiento, no dice otra cosa. No dice el consentimiento de una, no dice la sujeción de la mujer. Dice mutuo consentimiento. O sea, a la medida que hay mutuo consentimiento, bueno, bien, se puede reservar el tiempo destinado a las relaciones sexuales, a ocuparlo sosegadamente en la oración. Y luego volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Perfecto. Muy gracias por el aporte y gracias por también lo de los 3 niveles. En el nivel sexual, en el nivel eclesial, felicito a las mujeres porque trabajan, conmigo, porque me han salvado la vida, dice Pablo. Y luego también el nivel eterno, o sea, todos somos uno en Cristo, mujer, varón. O sea, el texto conflictivo. Gracias. Grupo 3. Ya, nosotros destacamos algo de cada texto. Vamos en el primero de Corintios, que la potestad está sobre los cuerpos de ambos, que era mutuo, no solamente que el cuerpo de la mujer pertenecía a él, sino que también era al revés. Y el de Romanos, que era dice, ¿cómo se llama la primera mujer? Que decía que ella la tratara al mismo nivel de los santos. O sea que ahí no querían hacer diferencia. Y que nos dimos cuenta de que cuando saludaba a las mujeres, les decía como que destacaba que ellas habían trabajado mucho. Y al hombre no, era así como... Y en Gálatas, que los estatus sociales, los géneros no eran así como tan importantes para ellos. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Hay destruido todo lo que es género y todo lo que es estatus social. Porque no hay estatus social, no hay mayor ni menor, ni tampoco hay género. Tanto el hombre y la mujer es exactamente lo mismo. Y entonces, llegamos al momento que nosotros queremos presentar desde el principio. El texto bíblico y Pablo, o sea, de hecho cuando planificamos esto, fuimos como, ya, podemos jugar con otros textos, pero no vamos a jugar con Pablo. O sea, Pablo todo el rato, antes del break nos dijo algunas cosas que, y esto es evidente en el texto, previo al estudio bíblico, al estudio de contexto, no. El texto bíblico es evidente que presenta una desigualdad de género. Pero Pablo luego, después del break, ahora tenemos el nuevo rostro de Pablo, que Pablo diciendo, no, igualdad, mutuo consentimiento. Entonces, claro, hay igualdad, hay mutuo consentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Entonces, esa es la cosa primera. Y ahí nosotros solo evidenciamos una palabrita, que es la palabra que era parte de nuestros principios. Esa palabra es conflicto. O sea, Pablo, respecto a la igualdad y a la justicia de género, tiene posiciones conflictivas. Y viene la pregunta que queremos dejarle ahora, y lo que vamos a conversar ahora en la última parte de esta sesión, es, ¿qué hacemos entonces? Si Pablo en ciertos momentos dice una cosa y en otros momentos dice otras cosas, ¿qué hacemos? Hay una palabra que a mí me gustó mucho que lo notamos acá, es cuando Pablo ordena a que reciban las redes, que reciban como al mismo nivel que los apóstoles. No les dice que no, sino que le da un rango apostólico en el sentido sino, ¿cómo lo dicen? Dice, y te reciban en el Señor como el digno a los santos. ¿A quién tú recibías a tu casa? Tú recibías a Marco, recibías a Pablo, recibías a Juan, recibías a todo. Y ahora vas a ver a tu casa, atiende como a Pablo, no le cambia la su de estatus, por decir, conforme al conflicto de su texto. Porque ella ayudó a muchos y a mí mismo. A mí ella me ha ayudado. Pablo acepta que ha recibido ayuda de una mujer. Pero ¿cómo es una mujer entonces? A Pablo ha recibido ayuda de una mujer. Gracias. No, yo quería decir, se aplica lo que usted dijo al principio.
cuando recién comenzó la clase, ¿no? ¿Qué da vida? Hay que preguntarse qué cosas le queda vida a nuestro cuerpo. Y justamente ahí nos vamos a meter. Y hemos traído a Pablo de Tarso para que nos solucione, para que nos diga justamente qué era lo que realmente quería decir. Pablo nos va a ayudar en esta última parte para conversar en torno a la decisión. ¿Es Saulo o es Saúl, ¿verdad? Ya, a mí me ha tocado una labor bastante terrible. Bueno, tenemos un problema y hay que solucionar. Claro, yo soy, digamos, lingüista. Me parece que hay que tener algunas cosas en consideración cuando vamos a tomar una postura o tomar una decisión. Y siguiendo, si somos fieles como a los principios que hemos estado trabajando, tenemos que preguntarnos desde dónde vamos a responder. Y les pregunto, ¿desde dónde nosotros podríamos responder? ¿Cuál sería nuestro desde dónde? ¿Qué es lo que hay que tener como en consideración cuando vamos a tomar una decisión respecto de qué vamos a hacer aquí? Mientras piensa la respuesta, porque me parece, como para orientar un poco la discusión, uno podría decir, bueno, yo desde mi contexto, antes de acercarme al texto, me hago un juicio en el tipo de sociedad en el que vivimos ahora, de que tiene que haber algo así como una justicia de género. Y desde ahí yo leo el texto bíblico y le exijo al texto bíblico que tenga la justicia de género. Entonces sería como una postura, ¿no? Y ahí, pero habría acusaciones a esa postura, que diría, oye, esta persona está modernizando el texto bíblico y no está haciendo justicia a lo que dice la Biblia. Porque quizás la Biblia sí quiere imponer una forma de entender las relaciones humanas. Por ejemplo, que el hombre siempre esté por sobre la mujer. Y me parece que ese argumento es súper fuerte en muchas comunidades cristianas, ¿no? De que en el fondo la Biblia dice algo, por más que esté contra lo que la sociedad podría considerar como justo. Y ahí queda la interpretación, y esa interpretación permite mantener la desigualdad, ¿no? Hay otra posibilidad, que es que ¿cómo le hacemos justicia al texto bíblico a partir de esa indignación de base? Yo, como mujer, quiero enseñar, veo que tengo todas las capacidades para hacerlo, veo que hay una exigencia en mí de problematizar mi realidad desde el mensaje de Jesús, pero soy impedida. ¿Por qué razón? Porque hay una institución que no me permite hacerlo. De nuevo, volvemos a la pregunta. ¿Desde dónde vamos a responder? Yo creo que en primera instancia, no sé, lo que a mí me serviría como entender cuál es el concepto que tengo de Dios, como desde la esencia y desde como mi experiencia personal con Él. Entonces, desde cómo yo lo entiendo, de que es un Dios de partida justo, ¿ya? Y entendiendo justicia que implica igualdad para todos, no me cabe en la cabeza el tema de la desigualdad y de la sujeción de una mujer a un hombre o de sometimiento. O sea, no. Esto me parece, me cuesta creer todavía que sea tema aún y que tengamos que estar discutiendo, me parece que soy no está de acuerdo. Lo mismo con el tema de clases sociales y todo lo que se problematiza ahora. Y entendiendo que quizás que dentro del amor no cabe la diferencia, del amor perfecto de Dios no cabe la diferencia, quizás sea más fácil de interpretación. Pero ¿qué hacer cuando, por ejemplo, uno podría decir, o sea, ¿qué pasa si yo te digo, pero que la justicia de Dios funciona de manera distinta a la justicia a partir de las democracias? Es que precisamente la justicia humana es inequitativa, y por eso me hace mucho más sentido, porque la justicia de Dios es equitativa, la humana no. O sea, si lo llevamos a la sociedad es obvio, si las leyes no están hechas como para todos. Sí, pongámosle más problemas. Y para todo, la idea es que... pero el texto bíblico es súper claro.
¿Cuál es el problema que tienen los hombres? No saber amar debidamente. Entonces la ordenanza bíblica es que amen. ¿Cuál es el problema que tienen las mujeres? No someterse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ordenanza bíblica? Que se sometan, ¿no? Hay una imagen del hombre y de la mujer que se quiere perpetuar ahí y que se escucha en las comunidades, ¿no? ¿Dónde está el Evangelio de Jesús ahí? El Evangelio de Jesús tiene que intervenir esos paradigmas, tiene que afirmar esos paradigmas. O sea, imágenes de hombre y de mujer, tiene que apoyarlos o tiene que criticarlos. Porque es la Biblia, ¿no? O sea, volvemos al principio de conflicto. Me lleva a la memoria cuando a Jesús le hace la pregunta acerca del divorcio. La respuesta de Jesús fue muy categórico: en el principio no fue así. O sea, habla de un principio, que las cosas no eran como estaban manejándose ahora. Es un problema de principio y de principios, ¿no? Efectivamente, porque, por ejemplo, piensa usted que el relato, por ejemplo, de Efesios está vinculado con 3 instituciones que son bastante polémicas. Una, el matrimonio, ¿no? Donde, según el texto, dice que la mujer tiene que someterse al esposo y el deber del esposo es amar a la esposa, ¿no? Eso es como lo que dice. Después está una segunda institución que es los padres y los hijos, ¿no? Es decir, que los hijos tienen que someterse a los padres y los padres no tienen que enfurecer a los hijos, ¿no? Esa fue y la tercera institución, si queremos seguir el orden de la creación, ¿no? El orden natural, según la imagen que tiene Pablo del mundo y de Dios, en esta carta en particular, es la esclavitud. Es decir, que el esclavo tiene que someterse a su amo y el amo tiene que ser un buen amo, ¿no? Entonces, esa es la imagen de mundo que tiene Pablo. Que esa es su vida, ¿no? O sea, ahí nadie cuestionaba la esclavitud. Era un dato natural de la realidad. Entonces el texto de Gálatas, capítulo 3, cuando dice, no, aquí ya no hay libre ni esclavo, o sea, es sumamente revolucionario y radical. O sea, hay que tomarle el peso a ese contexto de vida y proponer eso, ¿no? Pero también hay que poner en contexto estas declaraciones, de que de la misma manera que la mujer se tiene que someter al hombre en el matrimonio, el esclavo se tiene que someter al amo. De nuevo, o sea, solamente le estoy dando mucho como elementos para ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy siguiendo y estoy colgando una epístola antes de la otra, entonces pareciera que ahí hay un orden cronológico, porque no se puede contradecir después. O sea, hay una carta primero, una cuestión de orden, y ahí tenemos que ir viendo por quién tiene esa visión. O sea, es que ahí es donde tenemos que tomar la postura, ¿no? Uno puede decir, ya, yo voy a ser radical y voy a tomar a Pablo en su radicalidad, pero una parte de la radicalidad, es decir, si yo asumo que la mujer tiene que estar por debajo del hombre, entonces usted también tiene que afirmar la esclavitud. Es así de sencillo. O sea, si queremos tomarlo en serio a Pablo, tomémoslo en serio completo. O sea, pero desde ese Pablo, porque está el otro Pablo, que es el Pablo de Gálatas, el Pablo de Romanos 16, que es el Pablo de... Entonces, ¿cuál de los dos? ¿Por cuál vamos a jugar? hay una intencionalidad. Yo veo el desde dónde, ¿no? Y desde dónde de mí, de mi yo. Y entonces yo solucioné eso dentro de mi contexto, en mi iglesia bautista fundamentalista, y me inventé trabajo. Que ni siquiera se dieron cuenta de que lideré la pared. Y
Y de hecho tomé decisiones que tenían que ver con el bien común, como lo decía Ana. Obviamente iba en contra un poco de lo que yo pensaba, de mis libertades, de mi inteligencia, digamos, ¿ah? Porque la inteligencia ahí se medía. El hombre era más inteligente.